Bien chicos, vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Empecemos con el tema de movimiento parabólico. Recuerden que el movimiento parabólico implica el estudio de dos casos, un MRU y un MRV. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esas observaciones, empecemos. Se lanza un proyectil con una rapidez de 25 metros por segundo. Calcula el tiempo de subida. Entonces, cuando se lanza este proyectil, sube hasta que llega al punto más alto, en el cual empieza a descender. Entonces queremos saber el tiempo que demora hasta que llega al punto más alto. Ese será el tiempo de subida. Empecemos con la velocidad. Vamos a graficar aquí nuevamente. Acá está el proyectil. Es un vector, la velocidad 25. Aquí tenemos 53. Tenemos que descomponer este vector en sus componentes horizontal y vertical. Ya hemos visto el tema de vectores, por lo que diremos, ¿no? Aquí es 5K, al costadito es 3K y por aquí es 4K. Bueno, si 25 es igual a 5K, diremos que K es 5. Con lo que 3 por 5 será 15, es lo que vale este vector, y 4 por 5, aquí tenemos que vale 20. ¿De acuerdo? Entonces, para el MRU, la velocidad será 15, para este movimiento, para el movimiento horizontal. Mientras que para el movimiento MRV de caída libre, utilizaremos esta velocidad. Como vamos a trabajar con esta velocidad, la del MRV, recordarán esta fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos, porque está subiendo, gravedad por el tiempo. A ver, ¿cuál es la velocidad final? Cuando llegue aquí a la parte más alta, la velocidad será 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? 20. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 0 igual 20 menos la gravedad, que es 10, por el tiempo. Menos 10t pasa por aquí. T es igual a 20 entre 10, 2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo que demora en subir, desde que se lo lanza hasta que llega a la parte más alta, es de 2 segundos. Esta sería la respuesta. Algo similar ocurre con este segundo ejercicio. Un cuerpo es lanzado con una rapidez de 100 metros por segundo. Determina el tiempo que permaneció en el aire. Entonces, aquí hay un cuerpo que es lanzado con esta velocidad de 100 metros por segundo. Sube a la parte más alta y de allí empieza a descender hasta que nuevamente choca con el suelo. Queremos saber ese tiempo que estuvo en el aire. Entonces, vamos a graficar aquí nuevamente. Aquí está el objeto, su velocidad es de 100. Aquí tenemos el ángulo de 37. Tenemos que hallar la componente horizontal y la componente vertical.
Sabemos que aquí es 5K, ¿no? Triángulo notable. Aquí será 4K y aquí es 3K. ¿Sí? Vectores. Hay que repasar el tema de vectores. Si 100 es igual a 5K, sabemos que K, ¿no? 100 igual a 5K, K es 100 entre 5, 20. Por lo que aquí tendré 4 por 20, 80 es lo que vale esta velocidad. Y 3 por 20, 60. Entonces, ahora sí, ya tengo las dos velocidades. Ya descompuse la velocidad de 100 metros por segundo en sus dos componentes, vertical y horizontal. Ahora tengo que hallar el tiempo que permanece en el aire. Entonces voy a razonar de la siguiente manera. Cuando yo lanzo el objeto, este objeto sube hasta que llega a la parte más alta. Ese será el tiempo de subida, como en el primer ejercicio. El tiempo de subida. Luego empieza a descender. Entonces, si yo encuentro el tiempo de subida, ese tiempo de subida será igual al tiempo de bajada. Es decir, basta con que yo encuentre el tiempo de subida y lo multiplique por 2, ¿no? Porque el tiempo de subida tiene que ser igual al tiempo de bajada. Entonces, si yo calculo el tiempo de subida, lo duplico y será el tiempo total, el tiempo que permaneció en el aire. Por lo que utilizaré la misma fórmula, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? Es decir, en este tramo. Allí. Velocidad final, aquí arriba, 0. Velocidad inicial, 60, pues, ¿no? Velocidad vertical. Gravedad por tiempo. Bueno, 10t pasa aquí. 60, t es igual a 6 segundos. Este es el tiempo de subida. ¿Y cuál es el tiempo de bajada? Desde aquí hasta que llega al suelo. Otros 6 segundos. ¿no? Tiempo de subida 6 segundos. Tiempo de bajada es lo mismo, 6 segundos. Por lo que el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que permaneció en el aire es 6 más 6. 12 segundos. Y esa sería pues la respuesta final, la respuesta a la pregunta, ¿no? Determina el tiempo que permaneció en el aire. Vamos con otro ejercicio. Desde la azotea de un edificio de altura h se lanza horizontalmente una pelota con una rapidez de 30 metros por segundo. Lo que nos está diciendo en el ejercicio es lo siguiente, ¿no? Acá hay un edificio y desde el techo, desde la azotea, se lanza vertical, horizontalmente, ¿ya? En esta dirección. Así. No verticalmente, es decir, no hacia arriba, no hacia abajo, sino horizontalmente. Una pelota con una rapidez de 30 metros por segundo. Y esta, pues, sigue una trayectoria, ¿no? Comienza a describir un movimiento parabólico hasta que llega al suelo y desde la base del edificio hasta donde ha caído hay 120 metros de distancia. La pregunta es hallar la altura. Bueno, tengo velocidad horizontal. Tengo velocidad horizontal. ¿Ya? Tengo distancia. Es decir, tengo los datos suficientes para el MRU. ¿No? ¿Recuerdan la fórmula? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál es la distancia? 120. ¿Cuál es la velocidad? 30.
¿Qué tiempo le toma desde que se dispara hasta que llega al suelo? Bueno, resolviendo esta fórmula, esta ecuación, ¿no? 30 pasa a dividir, 120 entre 30, 4 segundos. El tiempo de movimiento desde aquí hasta acá es de 4 segundos. Luego voy a utilizar esta fórmula. Altura igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Ya, esta fórmula es de caída libre, ¿recuerdan? Sí, muy bien. Analicemos el movimiento de caída libre. Cuando empieza este movimiento, ¿cuál es su velocidad inicial? La velocidad vertical, ¿eh? No la velocidad horizontal, sino velocidad vertical. ¿Se está moviendo hacia arriba? No. ¿Se está moviendo hacia abajo? No. Es decir, su velocidad inicial es 0. ¿Cuál es el tiempo? Lo acabamos de calcular, 4. Ojo, estamos analizando ahora el movimiento vertical, ¿no? Entonces, en el movimiento vertical, su velocidad inicial es 0. ¿Cuál es la altura? Es lo que quiero calcular. Más 1/2. La gravedad, 10. El tiempo, aquí está, 4. Bueno, esto se anula. 4 al cuadrado, 16 por 10, 160. Entre 2, 80 metros por segundo. No, perdón, 80 metros solamente. Ya es la altura. Esa es la altura del edificio. Ahora miren, en este siguiente ejercicio nos dice que el objeto, esa pelotita, es lanzado horizontalmente. Determine su rapidez luego de 2 segundos, es decir, se va a lanzar, ¿ya? Vamos a graficarlo aparte, ¿ya? Más o menos el gráfico es el siguiente, ¿no? Esto es lo que estaba inicialmente. Tiene velocidad horizontal, sí, es 15 metros por segundo. Pero la pregunta es, ¿tiene velocidad vertical? No, porque no está ni subiendo ni bajando. Por lo tanto, su velocidad vertical, ya, ojo, vertical es 0. Su velocidad inicial vertical es 0. Pero sí tiene velocidad horizontal. Es esta, pues, ¿no? Se dispara y conforme se va moviendo, va adquiriendo velocidad vertical. Acá tiene una velocidad hacia abajo, obviamente, está yendo hacia abajo, por lo que tiene una velocidad final que no sabemos y tiene también una velocidad pues horizontal. Sabemos por teoría que la velocidad horizontal no va a variar, es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, si acá su velocidad horizontal era 15, aquí también su velocidad horizontal será 15. La pregunta aquí es determinar la rapidez, es decir, esta velocidad, esta de aquí, la velocidad compuesta por la velocidad horizontal y la velocidad vertical. ¿Cuál es aquí la dificultad? Encontrar esta velocidad para después aplicar Pitágoras y hallar este valor. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Me dan el tiempo, ¿no? Sí, desde aquí hasta acá han transcurrido 2 segundos. Entonces puedo calcular esta fórmula, pues, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más, porque está descendiendo, está aumentando la velocidad, gravedad por tiempo. Velocidad final, no lo sé. Velocidad inicial, 0. Gravedad, 10. Tiempo que me preguntan, 2. Por lo que la velocidad final será 20. Es decir, aquí la velocidad es
20. Este valor yo lo puedo mover aquí, por lo que tendría pues un triángulo rectángulo donde este valor, ¿cuánto es? 15. Este de aquí es 20. Como es un triángulo rectángulo, yo puedo hallar, mediante el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que vendría a ser el valor de la velocidad que me están solicitando. Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Velocidad al cuadrado, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, desarrollando, ¿no? A ver, 15 al cuadrado es 225 más 20 al cuadrado es 400. 625 pasa como raíz, y raíz de 625 es 25. La velocidad es de 25 metros por segundo. ¿Ya? Atentos que la velocidad que me piden, cuando me piden la velocidad, en este caso, me estaban pidiendo la velocidad compuesta, ¿no? La velocidad compuesta por la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Miren este siguiente ejercicio. Desde el piso se lanza un proyectil tal como se muestra. Si el tiempo de vuelo es de 10 segundos, calcula la altura máxima que alcanza el proyectil. Analicemos el gráfico entonces. A ver, miren, desde que se lanza el proyectil hasta que sube, comienza a descender, hasta que llega al suelo otra vez, han transcurrido 10 segundos. Es el tiempo de vuelo. Entonces yo puedo decir que la mitad es 5 segundos, ¿no? Desde que se dispara hasta que llega aquí a la parte más alta. Y recuerden que aquí la velocidad es 0, ¿no? La velocidad vertical es 0, ¿no? Entonces la mitad será velocidad inicial, no lo sé. Velocidad aquí es 0. El tiempo es 5 segundos. Entonces, tengo que desde aquí hasta que llega a esta parte son 5 segundos. Y desde aquí hasta que llega al suelo nuevamente también son 5 segundos, ¿no? 5 más 5 son 10 segundos de vuelo. ¿Con cuál de estos voy a trabajar? ¿Con qué parte? En ambos el tiempo es 5 segundos, ¿no? Pero yo quiero usar esta fórmula. Si yo trabajo con esta parte, con la parte de la subida, miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. ¿Cuál sería la velocidad inicial? Esta de acá. ¿La tengo? No. Entonces no podría calcular el tiempo. No podría calcular la altura. Yo quiero saber acá esta altura. Entonces voy a trabajar con esta parte, la parte de la bajada, ¿no? Porque ¿cuál sería la velocidad inicial? 0. Entonces, miren, altura, velocidad inicial, 0. Por tiempo, 5. Más 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Chao. 5 al cuadrado, 25 por 10, 250 entre 2, 125 metros. Esa es la altura. ¿Ya? Esa es la altura que ha subido. La altura que alcanzó, la altura máxima. Miren cómo cambia si yo uso este tramo de la subida o el tramo de la bajada.